Buenos días a todos. A ver si se oye bien. La primera de las intervenciones, como digo, es para hablar de la política de rehabilitación desde el Ministerio de Fomento, desde la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Inicialmente contábamos con la presencia del director general, pero bueno, en fin, no ha sido posible que esté aquí con nosotros, y en su lugar está con nosotros la subdirectora general de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio, Ángela de la Cruz Mera, que además es de aquí, de Don Benito, y por tanto está en su tierra, y que, bueno, yo podría contar muchas cosas que anoche encontré de su currículum, pero no voy a aburrirle, solo le voy a decir que es una persona muy conocedora de esta materia, una además magnífica conferenciante, y que tiene una experiencia pues, muy acreditada en estos temas, así que yo no les entretengo más y le paso la palabra a ella para que nos haga su exposición. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a la Consejería de Fomento, Infraestructuras, Vivienda, Turismo de la Junta de Extremadura, aquí representada en su director general de Vivienda, por la invitación que ha hecho al director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, al que yo represento, y que lamentablemente, tal y como se ha dicho, le ha sido imposible por razón de un compromiso sobrevenido estar aquí hoy. Estimados directores generales de Urbanismo, Vivienda y no sé cuántas cosas más ahora, porque efectivamente estamos en tiempos de crisis, y lo que en otras épocas han sido consejerías o direcciones generales multiplicadas por 4, ahora están todas constreñidas y se nos hace casi imposible saber cuántas cosas lleva cada dirección general. Estimados amigos, mi exposición se va a centrar en lo que es la política de rehabilitación puesta en marcha por el Ministerio de Fomento en esta legislatura, política que se inserta en un ámbito de política mucho más amplio, que perseguía básicamente, yo diría que 5 objetivos, ¿no? Cuando hablamos de la política de rehabilitación, hablamos de que el Ministerio se plantea una política global en la que se entendía absolutamente imprescindible garantizar el equilibrio entre 2 elementos del mercado de suelo y la vivienda que estaban resultando enormemente distorsionantes en España y que en gran medida están en el origen de la crisis económico-financiera por la que hemos atravesado, y que parece, y con esto retomo las palabras del consejero, que efectivamente empieza a mostrar una luz al final del túnel y empieza a mostrar datos esperanzadores. Y es que teníamos, por una parte, un desequilibrio enorme entre lo que es la tenencia de vivienda en propiedad y alquiler, un desequilibrio que es el más alto de toda la Unión Europea, con un porcentaje de tenencia de vivienda en propiedad que alcanzaba casi el 82%, y un régimen de alquiler, por lo tanto, muy débil, que está en gran medida lastrando la recuperación económica en la medida en que es negativo para la movilidad laboral de los trabajadores, y es muy negativo porque en los momentos de crisis económico-financiera muchas familias se ven incapacitadas de poder atender a sus créditos hipotecarios, de modo que si hubiéramos tenido un sistema con un mayor equilibrio entre propiedad y alquiler, gran parte de los dramas, incluso sociales, a los que el país se ha enfrentado podrían haber sido infinitamente menores, ¿no? Esta desproporción o desequilibrio entre propiedad y alquiler ha estado incluso en la propia política estatal de planes de vivienda, donde básicamente el objetivo ha sido durante décadas propiciar la construcción de nueva vivienda para facilitar además el acceso a esa vivienda en propiedad. De modo que tenemos un parque público de vivienda en alquiler muy escaso, muy pequeño, prácticamente inexistente, y por lo tanto toda la vivienda protegida que se hacía en un porcentaje muy alto iba a parar a la compra por parte de las familias, y la poquita que iba de calificación de alquiler tampoco iba a manos públicas, a parques públicos de vivienda, sino nuevamente parques privados de vivienda en alquiler, ¿no? Esto nos conecta con el segundo desequilibrio importante del sistema, ¿no? El desequilibrio que marcaba una legislación urbanística sistemáticamente centrada en la construcción de nueva ciudad.
y que había desatendido de manera sistemática la mirada hacia la ciudad ya existente. Cuando esta legislación urbanística, a consecuencia de la bonanza económica de muchos años, provoca pues, la desmesura de la sobreurbanización y la sobreconstrucción o sobredimensionamiento del parque de vivienda español, se produce un efecto muy negativo que viene a alimentar esa crisis económico-financiera que quizá en ese punto en el sector inmobiliario es donde ha tenido el elemento diferencial con esa misma crisis económico-financiera que han padecido otros países europeos, ¿no? Nosotros tenemos también el elemento diferencial del peso tremendo que tiene la construcción, el sector de la construcción y sus empresas auxiliares en la economía nacional. De hecho, el problema que tenemos para poder salir de la crisis económica es que un porcentaje elevadísimo del desempleo que tenemos en España lo ha generado la construcción. Más de 1,5 millones de puestos de trabajo se han destruido y, como les comentará luego Juan Lazcano, porque me imagino que lo dirá, siempre lo comenta, han desaparecido 200.000 empresas de la construcción durante la crisis que viene a centrarse en el año 2007 pues hasta el año 2012-2013, ¿no? Con lo cual, el peso tan significativo que tiene dentro de la economía nacional el sector de la construcción y el hecho de que no pueda y no haya podido durante los años duros de la crisis reconvertirse y facilitar que esa destrucción de empleo viniese acompañada de una cierta generación de empleo, hace que ese gran sector de la economía no encuentre en otros sectores la capacidad de absorber el desempleo que ha generado. Y este, como les digo, sí que es otro de los elementos que definen la crisis económica española en relación con otros países de Europa. Digamos que salir de este impasse y tener en cuenta estos dos grandes objetivos, reequilibrar compra con alquiler, reequilibrar nueva construcción con rehabilitación, son dos de los elementos que el Ministerio tiene en mente cuando se pone en marcha para elaborar una nueva política en materia de suelo y de vivienda, donde se inserta esta política de rehabilitación a la que yo quiero hacer referencia. Pero hay otros objetivos que se tienen en mente cuando se inician estos trabajos muy pronto, a principios del año 2012. El tercer objetivo que se plantea el Ministerio es cómo podemos empezar a mejorar de manera concienzuda la eficiencia energética del parque edificado español. Tenemos una serie de compromisos asumidos en el marco de la Estrategia Europea 2020 o 2020, en virtud de la cual tenemos que reducir las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, en un 20% de aquí al 2020. Tenemos que mejorar la eficiencia energética en un 20%. Y aunque el sector residencial es uno de esos sectores difusos que, junto con el transporte, contribuye efectivamente a mejorar o a agravar la situación de la eficiencia energética en el país, sin duda es un subsector muy importante para que una política energética llegue a buen puerto. Sepan ustedes que España es, después de Italia, el país más dependiente energéticamente de toda la Unión Europea del exterior. Tenemos que mejorar, por lo tanto, esa situación. Cuanta menos energía gastemos y cuantas menos emisiones de CO2 lancemos a la atmósfera, en mejor situación estaremos para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Yo les decía que el parque residencial forma parte de esos sectores difusos, pero fíjense su importancia. Entre el año 1990 y el año 2006, el sector de la edificación amplió en un 17% las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y en su conjunto, España se ha comprometido de aquí al 2020, es decir, en escasos 5 años, se ha comprometido a reducir en un 20% estas emisiones. De modo que si el sector residencial es uno de esos sectores importantes y solo en ese sector han aumentado en 16 años un 17%, pues hombre, en 5 años parece que o empezamos a hacer algo o evidentemente no vamos a llegar, ¿no? Además, vamos a analizar cuál es la realidad del parque edificado español, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia energética.
Y el parque edificado español, que está constituido por 25,2 millones de viviendas, pues lo cierto es que casi el 60% de las viviendas españolas se construyeron sin tener en cuenta ninguna normativa de eficiencia energética, por mínima que fuera. La primera norma es del año 1979, entra en vigor en el año 1980, de modo que toda esa vivienda que hemos construido en esa tipología de bloque entre los años 40 y 80, a partir del año 1980, antes de 1980, toda esa vivienda no tiene ningún requisito de eficiencia energética. De modo que ahí hay un margen de maniobra inmenso para poder empezar a mejorar en ese sector importante dentro de todos aquellos que tienen que contribuir a este objetivo fundamental y a los objetivos generales de la Estrategia 2020, ¿no? Otro elemento que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar esta política por parte del Ministerio, la garantía de una mejora de la calidad de vida, porque el Estado, aunque no tenga competencias en materia de urbanismo ni de vivienda, al Estado, igual que al resto de los poderes públicos, la Constitución española le demanda que ponga en marcha aquellas medidas que estén en su mano y que pueda hacer a través del ejercicio de sus propias competencias para garantizar que los españoles acceden a una vivienda digna y adecuada. Y vuelvo a repetir, el acceso a una vivienda digna y adecuada no se garantiza solo y exclusivamente en propiedad, de tal manera que cuando hay sectores muy vulnerables de la población que no pueden adquirir a la compra de vivienda, hay que garantizar que accedan por medio del alquiler. Y esto se garantiza a través de dos mecanismos: ayudas al alquiler para estos colectivos más desfavorecidos y teniendo un parque de vivienda pública en alquiler que en España es prácticamente inexistente, ¿no? De ahí que el nuevo plan estatal, los dos programas que tiene para el alquiler, se centren en ambos objetivos. Por una parte, construir este parque de vivienda pública en alquiler con ayudas estatales y, por otra parte, dar ayudas a los inquilinos o a las unidades de convivencia que estén en peor situación, en mayor situación de vulnerabilidad y que por lo tanto necesitan esta ayuda para acceder a una vivienda. Pero es que además hay otro elemento, y es que nos olvidamos que uno de los objetivos fundamentales de la legislación urbanística tradicional española ha sido que una vez que se tiene la vivienda ya construida, la conservación y el buen estado de esa vivienda sea una obligación del propietario, ¿no? Tenemos un principio en España que es realmente inaudito en el seno o en el marco europeo, ¿no? Y es que todos los propietarios de vivienda tenemos la inmensa suerte, y en España somos muchos, el 83% de los que tenemos acceso a una vivienda lo somos en régimen de propiedad. Todos los propietarios tenemos un límite para el deber de conservación, que esto realmente es inaudito, ¿no? Un límite económico. Tenemos la obligación de conservar nuestras viviendas en un adecuado estado de seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad, siempre que el coste de las obras no supere el 50% del valor de reposición a nuevo del edificio, ¿no? O del inmueble. Por lo tanto, oye, de entrada está muy bien que la ley nos recuerde que una vez que tenemos la vivienda, el deber de conservarla es nuestro, pero por otro lado tenemos esa ventaja, que ha sido un problema tremendo para rehabilitar el parque de vivienda español, y es que cuando el propietario descuida el cumplimiento de ese deber y la administración pública no lo persigue, nos podemos encontrar que cuando un ayuntamiento envía una orden de ejecución al propietario, el coste de las obras supera el 50%, y entonces el ayuntamiento se encuentra con que le devuelven la pelota y le dicen, muy bien, pues yo pagaré hasta el 50% y tú tendrás que remangarte y a ver cómo pagas tú el 50% restante, ¿no? De ahí que en muchas ocasiones, pues efectivamente, la rehabilitación se haya visto frenada a consecuencia de esa falta de inspección por parte de los ayuntamientos, esa falta de diligencia por parte de los propietarios en conservar las viviendas y, por supuesto, a la ausencia absoluta de una política real a nivel estatal de que la rehabilitación es algo bueno pues para todos, ¿no? Fíjense ustedes, cuando nosotros iniciamos la elaboración del anteproyecto de ley de las 3 R's, ya conocido como de las 3 R, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, analizamos a través de, además que es un observatorio al que pueden ustedes acceder directamente en la web, es gratis, el observatorio de la ITE, de la Inspección Técnica de Edificios. Nosotros hicimos un rastreo
de cuál era la situación de la inspección periódica de edificios en toda España, para saber cuántos ayuntamientos tenían una ordenanza ITE, cuántos ayuntamientos obligaban a los propietarios a pasar una inspección de su edificio, como se pasa la inspección de los vehículos, ¿no?, la ITV, con qué periodicidad, a qué edificios se exigía, y bueno, el panorama, yo puedo asegurarles que no pudo ser más desolador, ¿no? Nos encontramos, como les decía, con un panorama desolador, porque si el deber de conservación es un deber básico, sobre todo para garantizar la calidad del parque edificado, y nos encontramos con que menos de 150 municipios de 8.116 que hay en España exigen la ITE, se llame como se llame. Cada uno, además, lo exige con unas particularidades que en algunos casos están prefijadas en la ley autonómica de turno. Nos encontramos, por ejemplo, que 2 comunidades autónomas exigen la ITE solo para los edificios catalogados, los BICs o con algún tipo de protección. En otras comunidades autónomas para los edificios con más de 30 años, más de 40, más de 45, más de 50 años, que es la que tiene el máximo. La periodicidad de la ITE empieza en 10 años, 12 años y llega hasta los 15 años. Es decir, por supuesto, una heterogeneidad absoluta, pero luego una situación realmente insatisfactoria. Nos encontramos incluso con ordenanzas municipales tan curiosas, vamos a decir el pecado, pero no el pecador, porque es un caso interesante, capital de provincia, una ordenanza municipal que exige que los edificios pasen la ITE, pero cuya obligación para los propietarios es enviar la ITE al ayuntamiento solo si sale favorable. Si sale desfavorable, el ayuntamiento no quiere saberlo. No sea que efectivamente ya tiene la información y si no hace nada el propietario y no hace nada el ayuntamiento, al final el responsable sea el ayuntamiento. Claro, una situación realmente insatisfactoria, ¿no? Al margen de que en pleno año 2014 estemos hablando de exigir con un instrumento que evalúe el estado de conservación de un inmueble, que ni siquiera mida algo que ya es una obligación legal desde el año 2011, la ley 26/2011, que adaptó el derecho español a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que es garantizar la accesibilidad universal hasta donde lleguen los ajustes razonables. De acuerdo que es un tema complejo y hay que ver caso a caso hasta dónde llegan, pero es que hasta donde lleguen los ajustes razonables es una obligación legal. Y tenemos un informe de inspección que no verifica si un edificio efectivamente está garantizando la accesibilidad universal o no. Y estamos a vueltas con el tema de la eficiencia energética y no exigimos que, oiga, ya que usted va a hacer un informe del estado del edificio, pues incluya usted la certificación energética del inmueble y dígame si efectivamente es susceptible de mejorar la situación que tiene o no. De modo que el Estado efectivamente se plantea que la vivienda digna y adecuada no es solo la vivienda de primer acceso, no es solo la vivienda en propiedad. Se puede hacer mucho por mejorar la calidad de las viviendas una vez que existen y se puede hacer mucho por reequilibrar, como les decía, ese régimen de tenencia entre propiedad y alquiler. Y el último de los objetivos, y no menos importante, es, yo casi empezaba con él y tiene relación con la crisis económico-financiera y con la importancia que tiene en la economía española el sector de la construcción. Mientras no seamos capaces de descubrir otros sectores que aporten a la economía española todo lo que le aporta el sector de la construcción, pues realmente vamos a salir con muchas dificultades de este bache. Y a lo mejor es más fácil encontrarle al sector de la construcción otras alternativas y otras posibilidades de actuación, entre ellas en algo que ya tienen otros países europeos, que es la rehabilitación del parque edificado. Tenemos, por ejemplo, unas políticas muy activas y muy ambiciosas en países de nuestro entorno, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, en materia de rehabilitación y, sobre todo, de rehabilitación por motivos de eficiencia energética. Y nosotros estamos absolutamente a la cola. Dentro del sector de la construcción en España, el subsector rehabilitación residencial es el más débil. En España nos hemos volcado en la ingeniería civil, nueva construcción de obras de ingeniería civil y la nueva construcción de vivienda. Cuando no ha habido fondos públicos ni privados para seguir afrontando esas políticas, pues efectivamente no hemos sabido reconvertirnos para poder trabajar
con todo ese sector de la construcción altamente especializado que tenemos y con esas empresas auxiliares, a realizar otro tipo de obras que tienen también su mercado y donde el margen de maniobra es amplísimo. Fíjense que países como Alemania, por ejemplo, están rehabilitando 400.000 viviendas al año y en España no superamos las 40.000 unidades al año, en toda España, en media. Hay años que incluso han sido 20.000, 25.000 viviendas al año las que se han rehabilitado en España. Cuando tenemos dos elementos que hacen especialmente propicia la rehabilitación en nuestro país. Uno, el parque de vivienda colectiva en España es de los más importantes de Europa. Tenemos mucho menor peso de vivienda aislada o de vivienda diseminada y un peso importantísimo de vivienda colectiva. Y además nuestra vivienda colectiva se sitúa fundamentalmente en entornos urbanos. Por lo tanto, la rehabilitación a cierta escala somos uno de los países que mejor puede ofrecerla para que efectivamente empresas medianas e incluso de gran tamaño puedan entrar en ese ámbito y poder absorber gran parte de esos puestos de trabajo que ha perdido el sector. La segunda ya. Bueno, seguimos. ¿Qué ha hecho, por lo tanto, el Ministerio de Fomento? Ordena los objetivos, tiene en cuenta que es preciso un cambio de rumbo y, por lo tanto, emprende, por una parte, una reforma normativa. Me dirán ustedes que en España lo arreglamos todo cambiando las leyes, tienen ustedes toda la razón, pero lo que también es cierto es que sin esas normas de base es imposible actuar, ¿no? Por lo tanto, no minimicemos también la importancia de las normas. Y luego poner en marcha un sistema de incentivos públicos que permitan que eso que la norma prevé pueda llegar a la práctica y las otras administraciones públicas, las que tienen competencias en la materia, puedan aplicar a través de una serie de programas predefinidos desde el Estado, pues esa nueva política y que la nueva política sea eficaz, ¿no? Las leyes pues fueron dos, se hicieron en tiempo récord, se aprobaron las dos en el primer semestre del año 2013. Una fue la Ley de Flexibilización del Alquiler, del mercado del alquiler, que trataba por una parte de profesionalizarlo, agilizarlo, dar mayor seguridad jurídica para que el parque de vivienda en alquiler, el privado, el artesanal, que realmente es el que funciona en España, tuviera mucho más movimiento. De hecho, estamos detectando ya que hay mucho más movimiento en el alquiler del que había en años pasados. Y, por otra parte, se aprueba la Ley de las 3 Rs, primera ley estatal que afronta el establecimiento de un estatuto básico, una regulación común y uniforme para todo el territorio nacional en temas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, es decir, empezando desde la rehabilitación de un solo edificio y terminando con la renovación de barrios enteros que pueden incluso incluir operaciones de demolición importantes a las que ya el consejero también hizo referencia esta mañana, ¿no? A esto se complementó también con otras normas, una que a mí me interesa destacar, que aunque no es a impulso del Ministerio de Fomento, procedió del Ministerio de Industria y que es importante, aunque todavía no haya generado, como es lógico, la cultura que requiere esa norma, que es el Real Decreto de Certificación de la Eficiencia Energética. Yo creo que con cierta ingenuidad desde el Ministerio de Fomento teníamos muchas esperanzas en ese Real Decreto, porque en otros países el certificado de eficiencia energética está funcionando de manera completamente diferente a cómo está funcionando en España. En España, que somos muy proclives a hacernos trampas en el solitario, pues entendemos que esto es un trámite más, una obligación legal más, que alguien se ha sacado de la manga. Mira tú, ahora a ver si por internet encuentro a alguien que me haga el certificado por 40 euros y además compro una parrilla para asar pescado a la vez, porque esos anuncios me llegan a mí al Ministerio. Compre usted una parrilla para asar pescado y 2 certificados de eficiencia energética, uno para usted y otro para que regale a su amigo. 50 euros, 40 euros. Y en lugar de ver la potencialidad del certificado de eficiencia energética en cuanto a diagnóstico importante del inmueble, en cuanto a la incorporación de las medidas correctoras, aquellas que podrían mejorar nuestra factura energética y con ella la del país en su conjunto, pues eso realmente no nos interesa. Nos interesa el trámite porque es que a alguien se le ha ocurrido
que necesito un certificado para alquilar o para vender. Vaya tú el fastidio, ¿no? Bueno, pues el fastidio, que sepan ustedes, contrastado por empresas de alquiler y de venta inmobiliarias, por ejemplo, en la Costa del Sol, las viviendas con un mal certificado de eficiencia energética, con una mala calificación, los alemanes y los ingleses no las quieren, ni las alquilan ni las compran, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues ellos sí ya tienen una cultura de que una vivienda con una mala calificación energética puede ser barata en un primer momento, pero es cara en el futuro porque su factura energética es muy elevada. Ese Real Decreto, por lo tanto, para nosotros es importante. Quizá ahora mismo todavía la ciudadanía española no lo entienda como el instrumento que de verdad es, pero tenemos esperanzas en que con el tiempo, cuando seamos capaces de generar esta cultura que hemos tenido, igual que la hemos tenido de hacer ciudad, donde cualquier paisano se le preguntaba por un suelo urbanizable, sabía perfectamente lo que era, ¿no? Se le preguntaba por la reparcelación, una junta de compensación, y enseguida cualquiera te decía lo que era, porque estábamos familiarizados con esos procesos de construcción de nueva ciudad. Pues que sepamos generar esta cultura de la rehabilitación, de conservar lo que ya tenemos hecho, que nos da confort, nos da calidad, y sobre todo en unas ciudades que, debo decirles, son envidia en el mundo entero. O sea, las ciudades españolas, es una pena que estemos perdiendo los centros y que haya esta obsesión por las urbanizaciones exteriores que demandan una cultura del vehículo privado, de pérdida de tiempo, de dinero, que son muy ineficientes energéticamente, cuando tenemos ciudades magníficamente planificadas, bien dotadas, bien servidas, con equipamientos, bien vividas. Precisamente la esencia de nuestras ciudades y el hecho de que los españoles estén todo el día en la calle no es solo por el clima, porque están en la calle en Burgos, ahora que está aquí mi compañero de Castilla y León, y hace un tiempo que pela. Están en la calle porque es una calle agradable, es una calle cómoda, que tiene servicios, que tiene comercio, que es multifuncional, que tiene plazas, que permite la conexión social, Bueno, es importante que no perdamos de vista ese activo que tenemos, que es un activo conocido, como les digo, en el mundo entero. El modelo de ciudad compacta mediterránea que vive la ciudadanía, no deberíamos perderlo, y esta política de rehabilitación puede ayudarnos a ese objetivo, ¿no? Y yo les decía que, a la vez que normas, todo el Gobierno en general se volcó incluso en el momento de importante escasez de medios, ¿no? Porque a nadie se le oculta, y el consejero también lo comentaba esta mañana, que estamos ya saliendo de un proceso muy duro de estabilización presupuestaria, donde se han constreñido muchísimo los gastos públicos por la necesidad de pagar cuantiosas deudas que las administraciones públicas habían asumido, ¿no?, en épocas anteriores. Por lo tanto, en un momento de escasez de recursos públicos, había que buscar cuáles iban a ser los incentivos y focalizarlos al máximo en aquello que de verdad fuera prioritario. Y desde ese punto de vista, el Ministerio aprobó el plan estatal llamado de vivienda 2013-2016, con unos objetivos radicalmente diferentes a los que habían existido hasta entonces. Ya no se da dinero a la construcción de nueva vivienda, salvo a ese parque de vivienda en alquiler. Y en relación con las ayudas a la adquisición de vivienda, ni hablar. Ayudas a la entrada en una vivienda en alquiler, es decir, ayudas al alquiler, y luego 4 programas ambiciosos en materia de rehabilitación. Uno, rehabilitación edificatoria, para mejorar el estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios. Un programa de regeneración y renovación urbana, que viene a ser las antiguas ARIS y ARUS, las áreas de reforma interior, a las áreas de renovación urbana. Un programa para la implantación de ese nuevo instrumento que ha creado la ley estatal, que es el informe de evaluación del edificio. El informe de evaluación del edificio es obligatorio para todos los edificios con una antigüedad superior a 50 años y de tipología residencial colectiva, es decir, que en cuanto a más de 2 viviendas ya es obligatorio hacer ese informe. Y para incentivar que los particulares hagan ese informe, hasta el 2016 el informe estará subvencionado. A partir del 2016 no sabemos qué va a ocurrir,
Se habrá un nuevo plan estatal y se darán subvenciones, pero hasta el 2016 todo el que viva en un edificio que tenga más de 50 años, pues yo les aconsejo que efectivamente pidan la subvención para hacer el informe de evaluación del edificio, porque ahora hay una importante subvención para hacerlo, y además el informe, al incluir el certificado de eficiencia energética, va a tener validez como certificado de eficiencia energética para todos los pisos y locales que tenga el edificio, de modo que buscábamos esa doble sinergia. Y, por supuesto, si son edificios que ya, de acuerdo con la ordenanza municipal, tienen que pasar por la ITE, yo aconsejo que, evidentemente, pasen por el informe de evaluación del edificio y lo hacen todo de lleno y, además, como les digo, estará subvencionado. Y, por último, hay un programa en el plan estatal que es el programa, nosotros en un primer momento lo definimos como un programa de proyectos piloto, porque entendemos que el efecto ejemplificador de un proyecto de rehabilitación puede tener un factor de repetición importante. Es decir, la gente no es consciente del potencial que tiene una rehabilitación integral de su inmueble hasta que lo ve. Y si es capaz de verlo, la posibilidad de replicar ese ejemplo es mucho mayor que por muchas subvenciones que demos entre todas las administraciones públicas. Ese programa se quedó en un programa de ciudades sostenibles y competitivas, pero que incluye efectivamente pues desde ecobarrios, intervenciones en cascos históricos, son proyectos específicos que no entran en el resto de los programas. Al lado de este plan estatal, permítanme simplemente que dé una serie de cifras. El plan estatal moviliza 2.311 millones de euros, que sumados a los 216 millones de euros que ponen las comunidades autónomas adicionalmente y la inversión privada inducida que va a derivarse de los programas de rehabilitación y de regeneración urbana, dan un total de movilización de recursos entre lo que queda de año y el año 2016 de 3.795 millones de euros. Es decir, dentro de todo el Estado español, incluso en un momento de carestía de recursos, son recursos muy importantes para tratar de dar un cierto vuelco a la política que se ha venido desarrollando en España durante muchas décadas, ¿no? Invertir en rehabilitación genera además importantes retornos para las administraciones públicas. Sepan ustedes que tenemos calculado que por cada euro público que se invierte en rehabilitación, las administraciones en su conjunto recuperan 0,90 céntimos de euro. Es decir, recuperan prácticamente toda su inversión por impuestos de IVA, IRPF, IBI y por los empleos que genera, que se calculan que por cada millón de euros públicos se generan 18 empleos. Este millón de euros públicos normalmente acoge a un 2/3 más de inversión privada, lo que hace multiplicar esta creación de empleo en unos 52, 54 empleos por cada millón de euros públicos con la inversión privada inducida, de modo que la creación de empleos y la no necesidad o ausencia de los subsidios de desempleo correspondientes generan, como les digo, estos importantísimos retornos para las administraciones públicas. De modo que invertir en rehabilitación es una magnífica política. Y ya para terminar, 2 minutos, decirles, como terminaba el consejero su exposición, vamos a dar algunos datos esperanzadores, ¿no? Incluso cuando el plan estatal todavía no había empezado a desplegar sus efectos, empieza ahora con la firma de los convenios y las convocatorias de las ayudas por parte de las comunidades autónomas, vemos que en datos acumulados a junio de 2014 el peso de la rehabilitación sigue creciendo en el marco de todo el sector de la construcción. Teniendo en cuenta los visados de dirección de obra de ampliación y reforma, a fecha 2014 eran de un 41,5%, habían crecido frente al 39% del año anterior, y ese año también había sido mejor que el año 2012. También gana peso en producción la rehabilitación edificatoria, de modo que, de acuerdo con los datos de Eurostat 2014 que nos acaban de enviar, la rehabilitación residencial representó en el año 2013 el 58,9% de todo el sector de la construcción residencial. 58,9%, es decir, casi el 60% de la construcción, con el desfonde o el desplome de la nueva construcción y la ingeniería civil, fue precisamente rehabilitación residencial.
y además presenta una nueva elevación frente a años anteriores. Había sido del 57% en 2012 y del 51% en 2011. O sea que son datos efectivamente que nos demuestran que no solo se mantiene, sino que va superándose poco a poco. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Pues la implicación absolutamente de todos los que tienen que ver con esta nueva política. Necesitamos que todos los actores implicados estén volcados en que esta es una política que nos beneficia a todos, que puede absorber gran parte del desempleo que se ha perdido, que genera importantes retornos para la Administración y confort y calidad en las viviendas para los particulares, y que es una buena política con carácter económico general. De modo que están aquí no solo las 3 administraciones públicas implicadas, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, tienen que estar los profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, los colegios de administradores de fincas, convenciendo a las comunidades de propietarios que aprovechen las subvenciones para sumarse a esta nueva política. Las empresas, lógicamente, de la construcción, gran parte de ellas pequeñas y medianas empresas que pueden encontrar aquí un importante nicho de negocio. Las entidades financieras que tienen que empezar a diseñar productos financieros diferentes a los que han estado acostumbradas a diseñar en épocas pasadas, sobre todo los créditos a esas comunidades de propietarios para que puedan hacer obras de rehabilitación y, por supuesto, y cómo no, al verdadero actor de todo esto, que es el propietario de la vivienda. El propietario de la vivienda tiene que conocer cuál es la potencialidad de mejora de su vivienda para poder tomar esa decisión. De ahí que la ley estatal, a la vez que ya cuenta con unos observatorios que venían de leyes anteriores, tenemos el primer observatorio que se crea, que es el Sistema de Información Urbana, con información cartográfica de los suelos clasificados, en marcha, urbanizados o no. Más tarde se unió a ese sistema de información urbana el Observatorio de la Vulnerabilidad, que es el que determina dónde están los barrios más vulnerables de España. Sepan ustedes que son más de 600 y aglutinan casi el 20% de la población española, vive en barrios vulnerables. La vulnerabilidad se mide en términos económicos, sociales, urbanísticos. No solo es la mala calidad de las viviendas o del entorno urbano donde se sitúan, sino tasa de analfabetismo, tasa de desempleo comparada con la media de la comunidad autónoma y la media nacional. Tenemos ahí un importante papel que hacer con estos barrios vulnerables. A esos 2 observatorios, como les decía, se une el tercero, que es el que queremos elaborar con la información que provenga de los informes de evaluación de los edificios, que es el censo de edificaciones precisadas de rehabilitación. Y si una vez que el propietario tiene ese informe de evaluación del edificio que le da el diagnóstico, decide no actuar, pues a lo mejor lo que tenemos es que empezar a tener la mentalidad de que tendrán que empezar a actuar las administraciones públicas, porque todo aquello que los propietarios no cumplan recaerá sobre los hombros de las administraciones, y esto es algo que desde las administraciones públicas definitivamente no nos podemos permitir. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.